Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Young y en este video les voy a enseñar a darle un look Orange Chantil a sus videos en DaVinci Resolve. Cabe mencionar que para este caso práctico voy a ocupar un video grabado en el formato estándar Rec 709, ya que todavía hay mucha gente que deja comentarios aquí o me envía mensajes por Instagram preguntando cómo realizar la corrección de color a videos que no están en ningún tipo de formato logarítmico, ¿ok? Entonces este video va dedicado para todas aquellas personas, que incluso te voy a dejar una tarjeta aquí en la parte derecha de tu pantalla, donde te voy a dejar una lista de reproducción con varios videos en los cuales ya realicé una corrección de color a videos en este formato, ¿ok? Bueno, una vez dicho esto, ahora sí pasemos al tutorial. Para este caso vamos a crear 4 nodos. Al segundo nodo le vamos a agregar el efecto cambio del espacio cromático. Aquí, ya lo he explicado muchísimas veces, hay que colocar la información con la que fue grabada nuestro video. En mi caso, Rec 709 y Gamma 2.4. Voy a colocar estos tres primeros valores y en gama final la voy a colocar en Cineon Film Log. Lo voy a hacer de esta manera porque voy a incluir, voy a incorporar un LUT que viene ya gratuitamente en la versión gratis de DaVinci Resolve, valga la redundancia. Lo único que hay que hacer es abrir la carpeta de LUT, irnos a Film Lux y vamos a usar la versión Kodak 2383 D55. En este caso vamos a ocupar esta versión de D55 ya que es la versión más cálida de LUT, entonces nos va a ayudar a pronunciar un poquito más el efecto del Orange Chantil, ¿ok? Como pueden ver, nuestro video tiende a sobreexponerse cuando usamos estos LUTs. Entonces lo que hay que hacer es contrarrestar esto dirigiéndonos al primer nodo y vamos a bajar el gain de manera que volvamos a obtener un poquito de textura en nuestro video. Si fuera necesario, contrarrestamos esta falta de luz, por ejemplo aquí en sombras, con la rueda de offset. ¿Ok? Yo creo que lo voy a dejar por ahí. Para mí está bien en este caso. Bueno, lo que ve mi ojo en este momento se ve muy bien. Y ahora vamos a proceder al último nodo que creamos y nos vamos a dirigir a esta parte que es la distorsión cromática. Lo pueden ubicar por como esa telaraña más o menos, que parece telaraña. Y lo que hay que hacer es crear este tipo, esta figura. Realmente no ocupamos, no ocupan ser tan precisos. Realmente la forma solamente es una referencia y los resultados o los movimientos que le vamos a dar va a depender mucho del video que estemos editando, ¿ok? Yo en mi caso lo voy a dejar por este lado, por aquí más o menos, y listo. Ahora voy a incluso agregarle un poquito más de tonos cálidos a mi video utilizando la temperatura en el primer nodo. Yo creo que por ahí está bien, no ocupo tampoco exagerar tanto. Y este sería un antes y después. Antes y después. Realmente es una colorización súper básica, pero que todos sabemos que el Orange Chantil es muy ocupado en el cine, entonces qué mejor que saberlo hacer y ya llegará el momento en el que lo podamos incluir en nuestros proyectos, ¿ok? Y bueno amigos, espero que les haya gustado. Si fue así, déjense un like. Recuerden que aquí abajo también está la cajita de comentarios abierta para que dejen sus preguntas, dudas, sugerencias, etcétera. Yo siempre los estoy leyendo. Y recuerden lo más importante, si es la primera vez que están viendo un video mío, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Y bueno, una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente. Chao.